Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77, bienvenidos al BMW iX. Esto es actualmente la máxima expresión de BMW en el sector del coche eléctrico. Y como ya hiciera en 2013 con el i3, BMW, para demostrarnos que es un coche especial, ha querido darle un aspecto, digamos, un tanto diferente al de vehículos del resto de su gama. Y también le ha dado una serie de curiosidades, de peculiaridades que iremos viendo a lo largo de los próximos minutos. Para información general, para fotos, para fichas técnicas de equipamiento, para impresiones de conducción, impresiones del interior, mediciones propias tanto del habitáculo como de prestaciones y consumo, información técnica, para todo ese resto de información, os dejamos el enlace en la descripción donde podréis acceder al artículo que tenemos dedicado en Kilómetro 77 a este vehículo. Como digo, en este vídeo nos vamos a centrar más en curiosidades, en cosas interesantes, peculiares. Y seguramente me deja alguna en el tintero, seguro, así que si tras ver este vídeo detectáis alguna que me haya dejado y que pensáis que es interesante, decídmelo tranquilamente en la sección de comentarios. Y sin más rollos, comencemos. Vamos a iniciar este vídeo con la parrilla, uno de los elementos más llamativos. En el iX no tiene función de entrada de aire porque las verdaderas entradas de aire de refrigeración están un poco más abajo y su apertura está regulada electrónicamente para que solo estén abiertas cuando se necesitan. El resto del tiempo permanecen cerradas para mejorar la aerodinámica. La parrilla se ha quedado como una pieza decorativa para dar identidad de marca, pero guarda cosas interesantes bajo su superficie, como la capacidad de autorrepararse de pequeños rayajos o chinazos gracias a una capa de poliuretano. Y no siento, pero no voy a hacer la prueba con la llave porque se necesita algo de calor para la autorreparación y este vídeo está grabado en diciembre, así que prefiero no tentar a la suerte por si las moscas. Cuando venga el buen tiempo lo pruebo, de verdad. Es importante que la parrilla se conserve en las mejores condiciones posibles porque detrás de ella está, por ejemplo, el radar de largo alcance, un elemento imprescindible para conocer la distancia con el vehículo de enfrente y que sistemas como el programador de velocidad activo funcionen correctamente. Y es importante que esté en buenas condiciones tanto en verano como en invierno. Estas líneas que os estoy marcando aquí con el dedo son unas resistencias eléctricas para que cuando nieve o hiele, esa zona quede despejada. Por encima del radar hay una cámara que también debe permanecer limpia para que haga correctamente su función. Y como está en todo el frontal y no está cubierta por nada, es muy posible que en algún momento termine llena de mugre. No hay problema porque para eso tiene su propio sistema de limpieza a presión que el conductor puede activar en cualquier momento. Y he de decir que la cámara posterior también cuenta con su propio sistema de limpieza oculto que el conductor puede también activar en cualquier momento. El iX es un coche eléctrico construido desde un comienzo como coche eléctrico para ser eléctrico y nada más. Además, utiliza una plataforma específica para él que no se va a utilizar en otros modelos de BMW. Por eso hay gente que critica el hecho de que no haya un maletero en el frontal. Es más, lo único que se puede hacer aquí delante es rellenar el depósito de limpiaparabrisas presionando previamente sobre el logotipo. Bueno, en realidad el capó sí que se puede abrir, pero solo por técnicos de BMW que saben cómo hacerlo. Hasta ahora, porque os voy a enseñar el procedimiento. Mirad, ocultos en la zona baja del salpicadero hay dos tiradores, uno en cada extremo. Al tirar de cada uno de ellos se liberan los dos cierres del capó. Y ¡voilá! Eso sí, no hay nada para sujetar el capó, ni una varilla, ni unos hidráulicos, hay que poner un pasador en las bisagras para evitar que este se cierre. Y bueno, ciertamente poco tiene que hacer aquí un usuario más allá de ver los cables naranjas que conectan la batería con el inversor y este con el motor, mejor no tocarlos. También se puede contemplar la batería de 12 voltios, la maraña de conductos del sistema de refrigeración y, ¿por qué no?, leer con atención las características del calefactor eléctrico para el líquido refrigerante. Es interesante ver todo esto, ¿no creéis? No sé por qué BMW lo pone tan difícil. Este iX lleva faros láser, un elemento poco común que en realidad no es nada novedoso, pues los faros láser llevan entre nosotros desde 2014, cuando fueron estrenados por el Audi R8 LMX y el BMW i8.
Pero voy a aprovechar estos momentos para comentar algunas de sus curiosidades. Para empezar, ¿por qué llevan esa decoración en azul? Posiblemente porque los diodos láser que se emplean emiten luz con una longitud de onda de 450 nanómetros, que el ojo humano la percibe como azul. Por eso, a esta emisión de luz también se le conoce como láser azul. Y otra cosa más, los diodos láser no proyectan la luz directamente a la carretera. De hecho, están colocados en el sentido contrario a la marcha, enfocando hacia una pantalla de fósforo. La luz que vemos es el producto de una reacción de fotoexcitación que se produce al incidir esa luz láser en la pantalla de fósforo. Para abrir las puertas hay que meter los dedos en estas aberturas y pulsar un interruptor que hay en su interior. No hay marco para las ventanillas y estas puertas tienen función de cierre suave, es decir, basta con posarlas sobre la carrocería para que ellas terminen el movimiento. No es necesario meter portazos. Desde el interior las puertas se abren pulsando un botón. Si bien en la zona baja, fuera de la vista, hay una palanca para la apertura mecánica en caso de que el sistema eléctrico falle. Todas las puertas tienen este mecanismo de emergencia, también las traseras, aunque curiosamente el icono que aparece en ellas sea el mismo que para las delanteras. Con las puertas abiertas vemos una de las cosas que más llama la atención de este coche, la fibra de carbono. Pero el iX, a diferencia del i3, no tiene un monocasco hecho con este material. Lo que nos encontramos en el iX son principalmente aceros de diversas resistencias y aluminio. La fibra de carbono nos la encontramos reforzando los pilares del parabrisas, así como los paneles laterales y en el marco del maletero, que cuentan con esa piel visible de fibra. El objetivo que busca BMW con esta construcción es aligerar un poco la masa del vehículo sin perder rigidez. Según la marca, se ahorran unos 50 kilogramos. Lo que pasa que el coche muy ligero no les ha salido. Esta unidad en concreto pesa 2.440 kilogramos, sin nadie dentro, y con la batería al 94%, en caso de que os interese este dato, aunque ya sabéis que esto no afecta a la masa del vehículo. Es decir, que con una persona a bordo como yo, de unos 85 kilogramos, supera de largo las 2,5 toneladas. Pero no os preocupéis que este coche está muy bien sujeto por una suspensión de doble horquilla en el eje delantero, con brazos y manguetas de aluminio, y por un sistema de 5 brazos en el eje posterior con brazos de acero y manguetas también de aluminio. En opción se puede pedir una suspensión con muelles neumáticos y con amortiguadores de dureza variable, así como dirección para el eje posterior. Desafortunadamente ninguno de los dos sistemas los llevaba la unidad del vídeo, que aprovecho para deciros que es un xDrive 40, la versión baja de gama, pero os aseguro que corre más que de sobra. Tiene 326 caballos, que provienen de un motor delantero de 258 caballos y de un trasero de 272. Efectivamente, la potencia combinada no es la suma de ambos, y es el motor trasero el que habitualmente tiene mayor protagonismo en mover el coche. Pero lo curioso aquí es que estamos ante dos motores síncronos que no tienen un rotor de imanes permanentes. Lo que tiene el iX es un rotor de similar construcción al que utiliza Renault desde hace muchos años en el Zoe, es decir, un armazón de acero eléctrico con un bobinado de cobre por el que se hace pasar corriente continua. El rotor es en esencia un electroimán. De esta manera se evita el uso de las tierras raras que tienen los rotores de imanes permanentes. Hay un menú en el sistema multimedia que permite ver en vivo el par y la potencia que está dando el sistema de propulsión, así como las revoluciones, pero no sé si del motor delantero o del posterior o es una especie de media de ambos. La verdad es que no lo sé y no lo entiendo. También está el dato de temperatura de la batería, y eso me gusta. La cosa es que con esos datos que da el sistema multimedia me he aventurado a hacer una gráfica de par y potencia. Y oye, las curvas se ajustan muy bien a lo que expliqué hace un tiempo en un vídeo dedicado a los motores eléctricos. Es decir, tenemos par máximo desde el comienzo hasta un punto en el que la curva quiebra y baja, y es justo en ese punto cuando la potencia es máxima. Observad que en el eje de las X he puesto la velocidad y no las revoluciones porque, como he dicho, no entiendo bien de dónde las saca. Aprovecho ya que estamos para enseñaros la enorme cantidad de aplicaciones que hay disponibles en el menú principal del sistema multimedia. Este es el sistema iDrive 8 y es el iX junto con el i4 el encargado de estrenarlo. Para quien tenga cierta aversión a la tecnología o no sea especialmente hábil manejándola, esto es un infierno.
Es cierto que puedes personalizarlo, crear accesos a tus aplicaciones principales, bla, 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 todo eso está muy bien, pero hay que dedicarle un tiempo largo para hacerse con él. Hay aplicaciones curiosas, como esta para utilizar la cámara que tiene instalada en el plafón de luces y que sirve para tomar fotos del habitáculo, bien sea para hacer el tonto con amigos y pasar un rato divertido, o para comprobar desde cualquier parte del mundo a través de una aplicación de móvil si todo está bien en el interior. También se puede ver lo que graban las cámaras exteriores y pasar los vídeos a un USB por si quieres utilizar las secuencias para demostrar algo, por ejemplo en caso de accidente. Asimismo, a través de la aplicación móvil se puede acceder a ellas para tomar una instantánea de lo que sucede alrededor de nuestro iX. Otra aplicación interesante es la que nos permite automatizar costumbres. Por ejemplo, si queremos que al llegar a nuestro garaje, la ventanilla del conductor baje automáticamente para que así podamos meter la llave. Otra aplicación interesante que se me olvidó grabar es la que sirve para regular el nivel de ruido del ventilador cuando el coche se pone a cargar. Hay 3 opciones: no limitado, limitado y automático. En el modo limitado, el nivel de ruido generado es de 54 decibelios como máximo, por si a alguien le molesta el bufido que a veces los coches eléctricos hacen cuando cargan y necesitan refrigerar. Eso sí, en modo limitado la velocidad de carga disminuye. Y ese grado de detalle de configuración llega también a sistemas como el programador de velocidad activo. No solo podemos determinar la distancia que queremos que mantenga con el coche de enfrente, sino también que ajuste la velocidad automáticamente según lo que lea el sistema de reconocimiento de señales. O también si le permitimos o no que adelante por la derecha, o si queremos que solo mantenga la velocidad y no la distancia. Y luego hay cosas que no entiendo. Mirad, hay 3 modos de conducción: personal, sport y efficient. Pero solo el sport deja cierto grado de configuración de algunos de sus parámetros. Los otros 2 son cerrados, no se puede tocar nada. Sin embargo, sucede que el color de la iluminación ambiental solo se puede cambiar en el modo personal, siendo invariable en el resto. Y esos indicadores de potencia, par y temperatura de la batería que os he enseñado antes solo son visibles en modo Sport, no en el resto. Y hay más, porque la instrumentación también cambia según el modo de conducción. Recordad los 3 modos: personal, sport y efficient. Pero solo en el modo personal se puede elegir entre 3 representaciones gráficas. En el resto te quedas con lo que te dan. Así que cuando os digan que esto es un sistema totalmente personalizable... No. Por cierto, me hace gracia cómo el coche de la pantalla replica algunas de las acciones que haces, como cuando conectas los intermitentes, giras las ruedas o abres las puertas. Hasta las ruedas se ponen en movimiento o se paran según estés o no en marcha. BMW era, hasta ahora, una de las pocas marcas que se resistían a meter el manejo del climatizador en la pantalla central. Pero esa época, queridos amigos, se acabó y lo ha hecho por todo lo grande. Fijaos qué menú de climatización, esto asusta a cualquiera. Y aquí me quiero fijar en uno de sus ajustes porque tiene un símbolo curioso, como si fuera un secador de manos. Lo que hace esta función es algo que nunca antes había visto: calentar toda la zona inferior del salpicadero y la tapa de la guantera, para que así, en los días más fríos, recibas radiación térmica por la parte delantera de las piernas. Con esta función también se calientan las superficies de los reposabrazos, tanto los de las piernas como el central. Y por supuesto, los asientos y el volante también se pueden calentar. Siendo este el sistema operativo más avanzado y tecnológico de BMW hasta la fecha, no pueden faltar cosas como el sistema de navegación con realidad aumentada, que coloca flechas sobre la imagen de la cámara frontal para hacernos saber con precisión por dónde debemos ir. O también tenemos una función en el ordenador de viaje que nos dice la autonomía actual, así como la mínima y la máxima si cambiamos nuestro estilo de conducción. Otra cosa interesante es una función mediante la cual, si en el navegador introduces como destino un punto de recarga, el sistema pone la batería a la temperatura idónea para que cuando llegues cargues con la mayor eficiencia posible. El sonido artificial que acompaña a las aceleraciones y las frenadas, o Iconic Sounds, si utilizamos la terminología de BMW, ha sido desarrollado en colaboración con el compositor Hans Zimmer y suena así. Pero si hablamos de sonido, hay que hacerlo del sistema opcional Bowers & Wilkins, con nada menos que 30 altavoces y 1615 vatios de potencia. No solo hay altavoces en los lugares habituales, sino que también nos los encontramos integrados en los mismos asientos, en la banqueta, en el respaldo y en el reposacabezas. Por supuesto, hay multitud de ajustes posibles, así como un modo de demostración que os dejo a continuación.
mirad que esto no es nada comparado con la función de marcha atrás asistida. Veréis, el coche recuerda los últimos 200 metros recorridos y al toque de un botón puede deshacerlos automáticamente. El conductor solo tiene que controlar la velocidad con los pedales. De hecho, ni siquiera hace falta estar sentado en el asiento. Y sí, efectivamente, estas imágenes se grabaron el Día de los Inocentes. Pero, señoras y señores, eso no tiene importancia cuando estáis asistiendo a la primera maniobra de esquiva de la historia hecha marcha atrás sin nadie al volante. No sé si esto se podrá incluir en el libro Guinness de los récords. Haciendo la esquiva marcha atrás desde el asiento del acompañante. Esto no lo hagáis en casa. Fin del trayecto. Ya lo paro. Y me voy por aquí. En cualquier caso, siendo el iX un coche tan especial, el mando para el manejo del sistema multimedia también tiene que ser especial. Este es transparente y si se pide la opción Clear and Bold, su borde tiene un tallado que refleja el arco iris en el salpicadero y a veces también en los ojos. No solo eso, también se vuelven de cristal el botón de encendido, la palanca selectora del cambio y la ruleta del volumen. Además, se sustituye el panel negro de la consola central por una lámina de madera de poro abierto. Esta es una superficie táctil, con las diversas opciones grabadas en la misma madera. Todo muy elegante y vistoso. Hablando de cristal, ¿qué me decís de este techo panorámico, que cuesta más de 4.000 euros? Tiene un sistema de oscurecimiento electrocrómico que permite hacerlo traslúcido o transparente al toque de un botón. Esto se consigue gracias a un polímero de cristal líquido que hay en su interior, cuyas partículas se ordenan de una manera u otra según se haga pasar por ellas corriente o no. Los mandos para regular los asientos están en las puertas, algo muy propio de Mercedes-Benz, pero en absoluto de BMW. Estos mandos tienen un aspecto metálico, aunque con la comentada opción Clear and Bold se vuelven de cristal. A algunos les parecerá horteras, pero a mí me gustan. Con la regulación de los asientos ocurre algo que no alcanzo a entender. El del pasajero se mueve en el sentido que se le indique con el mando y no deja de moverse hasta que no se deja de pulsar el botón. Vamos, lo normal. Pero el del conductor no. Accionas el mando, el asiento se mueve y no han pasado ni siquiera 2 segundos y se para, y tienes que volver a pulsar el mando. Es un tanto exasperante. Afortunadamente, la regulación eléctrica del volante no hace eso y poca queja se puede poner en cuanto a la longitud de sus ajustes, sobre todo del de profundidad. Lo que no me convence tanto es ese volante hexagonal y con ese aro tan grueso. Es feo. Al final te acabas acostumbrando, pero madre mía, no podían haber hecho un volante más raro. Y además no hay alternativa, te guste o no. Ese es el volante que llevará tu iX. En las plazas traseras también hay cosas curiosas, como 4 USB de tipo C, 2 en cada respaldo delantero, y unos puntos de acople para accesorios como una mesita plegable o una percha. Quien vaya sentado en el centro no se podrá quejar de su hueco para los pies, pues la consola central hace una forma que permite meterlos muy cómodamente por debajo y además el piso es plano. Es muy interesante y elegante la forma que BMW ha encontrado para ocultar los anclajes ISOFIX y que estos no se vean cuando no se utilizan. También es interesante el plafón de luces en esta fila de asientos con 2 puntos de iluminación móviles para que la luz apunte exactamente a donde quieras. En el maletero no hay nada especialmente destacable. Quizás lo más llamativo es el segundo juego de grupos ópticos, ya que los principales dejan de verse cuando se abre el portón y están todo lo alto. Recuerdan a los que tenía, por ejemplo, el Audi A1 Sportback. El portón, obviamente, como no podría ser de otra manera, tiene accionamiento eléctrico. Y con esto terminamos. Como he dicho al comienzo, seguro que hay muchos detalles que me he dejado por el camino, pero al menos espero haberos enseñado algunos que no conocíais. Y ahora es vuestro turno, así que decidnos en la sección de comentarios cuál es el que más os ha gustado. Y sin más, me despido. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos próximamente.